En esta clase vamos a hablar sobre cuestiones que trascienden lo personal, pero que lo afectan totalmente. Cuestiones como el inconsciente colectivo y sus arquetipos, conceptos e ideas estas de Jung, pero también vamos a hablar de memoria extracerebral e inconsciente universal, cósmico, es decir, un inconsciente que va más allá todavía del inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo sería solamente humano, en cambio, habría también algo que va más allá de lo humano, dentro de lo que la psique puede captar, procesar y de lo que podemos tener noticias, información y acceso. Hablando, por supuesto, del aspecto onírico como puerta de acceso a estos lugares, a estas dimensiones. Vamos a hablar entonces de los arquetipos. Los arquetipos son las formas que habitan el inconsciente colectivo, son aquello de lo que está compuesto el inconsciente colectivo y que Jung pudo descubrir y estudiar a través de los sueños propios y de sus pacientes. Los arquetipos son formas originarias, básicas, de experiencias humanas, de todas las experiencias humanas posibles desde el principio de los tiempos. Son formas que como semillas están en nosotros y cuando esa semilla va creciendo, va adquiriendo matices personales. La forma es colectiva, es perteneciente a toda la humanidad, pero se va a expresar de una manera particular en cada persona. Podemos ver a los arquetipos también como formatos, como personajes que se mueven dentro de cada psique humana, dentro de cada interior y expresándose hacia el exterior, tomando de la vida de cada persona, de la experiencia, de su propia historia, los matices que van a ir definiendo esa forma que es igual para todos, pero que va a terminar siendo diferente en cada uno. Jung propuso 4 arquetipos básicos: la persona, la sombra, ánima, animus y el sí mismo. Aquí tendríamos entonces 4 formas básicas en donde se van a mover las experiencias de todos los seres humanos. La persona corresponde a un arquetipo que va a agrupar todo lo que es la vida externa de la persona. Persona viene, la palabra, viene de una máscara que se utilizaba en la antigua Grecia, en el teatro, para hacer sonar la voz más fuerte. Era una máscara con un dispositivo en la boca, como una especie de parlante. Esta palabra nos dice muchísimo de lo que es el arquetipo de la persona, el arquetipo persona. Es una especie de máscara que utiliza el ser humano para moverse socialmente, para interactuar en el mundo social. Es lo que el ser humano muestra hacia el exterior, pero de ninguna manera es todo lo que el ser humano es. Del otro lado tendríamos el arquetipo de la sombra, que es todo lo que el ser humano relega a un lugar que no va a mostrar porque no es aceptado socialmente. Allí en esa sombra se van a agrupar todas las cosas que no sean aceptadas socialmente, todos los instintos, las actitudes, los pensamientos, las sensaciones, las emociones, todo aquello que la cultura particular de ese individuo no considere valioso, sino al contrario, lo rechace.
y cuestiones que la familia del individuo rechace. Todo lo rechazado va a ir a la sombra, a lo oscuro, ahí donde no queremos ver. Allí vamos a alojar entonces todas cuestiones que consideremos negativas de nuestro ser. Por ejemplo, el instinto agresivo, por ejemplo, muchas emociones consideradas negativas, pero también cosas que son tremendamente valiosas, que son dones, que son muy positivas, pero que son consideradas negativas por el entorno social y por lo tanto rechazadas. A esto se le ha llamado la sombra dorada, los dones que hay que ir a buscar a esa especie de cuarto de los trastos en donde guardamos todo lo que creemos que no nos sirve. De todas maneras, todo esto sirve. Y justamente Jung proponía la integración de la personalidad a partir de ir a buscar ahí a la sombra todo lo que hemos rechazado para integrar la personalidad. Por otro lado, tenemos el arquetipo, que es un arquetipo doble o dos arquetipos en un mismo nivel, como se lo quiera ver, que es el par ánima-animus. El ánima es el aspecto femenino del hombre, que al identificarse el hombre con lo masculino, dejaría fuera de su personalidad muchos aspectos que son considerados femeninos. Por ejemplo, el hombre se va a identificar más quizás con la fuerza, el poder, la autoridad, dejando de lado a veces la sensibilidad, la vulnerabilidad, la capacidad de compasión o de pasividad, la paciencia, la espera. Todas cuestiones que tienen que ver con el aspecto femenino o yin de la vida, en contraposición al aspecto yang, que va a ser con el cual el hombre en general se va a identificar. En la mujer pasa lo contrario, se identifica con sus aspectos femeninos y deja de lado sus aspectos masculinos, como la independencia, la actividad, la asertividad y todo ese lado yang de la vida. En este caso, para la mujer, su aspecto masculino se denomina, según Jung, animus. En un momento de la vida, al individuo se le presenta la necesidad de integrar la sombra. Y en otro momento se le presenta la necesidad de integrar su ánima o su ánimos. Se pueden dar varias situaciones en cuanto al par ánima-ánimos. Por ejemplo, hay mujeres que pueden identificarse más con su ánimos que con su ánima. Entonces, en ese caso, la integración de la mujer sería incorporar su ánima, sus aspectos femeninos que ha dejado de lado. En el varón también puede pasar lo mismo, que se identifique más con sus aspectos femeninos, con su ánima, y necesita entonces integrar sus aspectos masculinos. Posiblemente convenga más hablar de yin y yang en cuanto a ánima-animus, ya que estos aspectos a integrar no solo tienen que ver con los roles específicos de género, de una cierta cultura, aunque es lo más evidente que podemos empezar a procesar. Pero también es como que siempre elegimos una polaridad de la vida, o yin o yang, y dejamos afuera la otra polaridad. La idea sería poder integrar estas dos energías de forma armónica, complementaria, equilibrada. Pero no se limita solo a cuestiones de género, aunque Jung lo planteara en principio de esa forma. Por último, el arquetipo del sí mismo, que sería un centro en el ser que va a armonizar todos los aspectos para que cada uno de los aspectos de ese ser total tenga su lugar, tenga el lugar que le corresponde. También es como una especie de árbitro, de juez, que va a
armonizar las relaciones entre los aspectos, es como una especie de rey, es un centro, un punto. Por ejemplo, Jung identifica este arquetipo del sí mismo con el círculo o el punto central de un mandala, a partir del cual se acomodan todos los demás aspectos. También Jung habla de que el sí mismo es el arquetipo de la conciencia, lo compara también con un sol alrededor del cual giran los planetas, y también con el sol por su luminosidad, por la luz de la conciencia. También habla Jung del sí mismo como el Dios interno, como el Cristo interno de cada uno. Muy sucintamente, entonces, hemos descrito estos 4 aspectos básicos de la psique, 4 arquetipos, que no son los únicos que Jung plantea. Él plantea muchos arquetipos más que estarían, digamos, dentro de estos 4 arquetipos, que son arquetipos como más particularizados, más pequeños, dentro de estos 4 grandes arquetipos. Si nos vamos a las diferentes mitologías, incluso religiones de cada cultura, de cada época, allí vamos a encontrar muchísimos arquetipos. Dioses, diosas, seres mitológicos de toda índole. Por ejemplo, tenemos el arquetipo de la madre, el arquetipo del padre, arquetipo bruja, mago, dragón, el arquetipo guardián, el arquetipo guerrero, el arquetipo bufón, el arquetipo niño. Y así, cada uno de estos formatos o moldes o personajes se presentan en nuestras vidas. Hay muchos más, solo estoy nombrando algunos. Cada uno de ellos va a tener ciertas características y nuestras experiencias van a ser vividas a través de ellos. Y vamos a tomar, por ejemplo, si somos madres, vamos a tomar el arquetipo y lo vamos a cargar de nuestras experiencias, por lo tanto vamos a ejercer ese arquetipo de una manera particular. Pero siempre el arquetipo madre va a tener ciertas características. Por ejemplo, la nutrición. Siempre ciertas cosas asociadas. El arquetipo padre va a tener, por ejemplo, asociada la característica de protección. Si soy padre, voy a vivir ese personaje, ese molde de experiencias de una manera particular según mi historia. Y puedo ejercer, por ejemplo, esa cualidad de protección de forma positiva o forma negativa. Siempre los arquetipos pueden presentarse o se van a presentar de una manera más positiva o más negativa. El arquetipo niño. Todos los adultos llevamos todavía un niño interno, como se suele decir, que también tiene algunas características, por ejemplo, la inocencia, la espontaneidad. Y puede que yo esté ejerciendo un arquetipo niño de una manera positiva, aprovechando mi espontaneidad, mi soltura, mi relajación, encarando la vida quizás como un juego, algunas actividades como un juego, disfrutando. O puede que esté ejerciendo un arquetipo niño de manera más bien negativa, un niño empacado que se quedó enojado por algo en algún momento de su vida, un niño caprichoso, un niño demasiado ingenuo que no ha adquirido la sabiduría que viene con la experiencia al hacernos adultos. Y así, entonces, cada arquetipo va a ir tomando sus matices. Y obviamente en el medio tenemos muchos grises. Puede ser medianamente positivo, medianamente negativo. Puedo, por ejemplo, con este arquetipo del que estamos hablando, del niño,
puedo a lo mejor ser caprichosa, pero también disfrutar. Entonces, algunas características del niño están en positivo y otras en negativo. Y así una variedad de configuraciones. En el apunte yo les voy describiendo los principales arquetipos. Ustedes pueden verlos allí. Qué representa cada uno, qué características se relacionan con ese arquetipo, qué características nuclea ese arquetipo. Y estos arquetipos van a aparecer en los sueños. De hecho, Jung los descubrió y los estudió allí, en las vivencias oníricas, en nuestro mundo de los sueños. Entonces van a aparecer estos distintos arquetipos en su forma más arquetípica, más como de personaje mitológico, o digamos con un símbolo gráfico, como puede ser geométrico, quiero decir, como puede ser un círculo, un punto, un mandala, así como representando, por ejemplo, el sí mismo, o en sus formas más propias de la persona. Entonces yo puedo soñar con el arquetipo madre, por ejemplo, en una forma más pura, o soñar con mi madre o yo siendo madre, entonces ya personalicé ese arquetipo. Vamos a poder entonces encontrar dentro de los sueños formas como más puras de los arquetipos y formas más personales, más con matices debidos a nuestra historia personal. Recuerdo un sueño que tuve con una mujer gigante, como de unos 4 metros de altura, y era una madre. Yo sabía que era madre, pero no era mi madre. Esta mujer me perseguía, quería matarme. Yo escapaba y en eso aparece un muchacho joven que se llamaba Júpiter. Él me ayuda y terminamos pudiendo hacer caer al piso a esta mujer y atándola al piso con sogas y así dejándola como fuera de juego, digamos. Acá aparecen dos personajes típicamente arquetípicos: Júpiter y esta madre gigante que se le suele decir la madre tónica, que es como una madre del inframundo, una madre súper negativa, una madre infernal, podríamos decir, que ataca a sus hijos, en vez de dar vida se la quita. Entonces, bueno, esto es un aspecto negativo de ese arquetipo madre. Y luego aparece un aspecto ayudador, un arquetipo muy poderoso que es Júpiter, el padre de los dioses. Es como si fuese el máximo poder masculino, ayudando a vencer, a derrotar a ese aspecto madre tan negativo. Entonces aquí tenemos dos fuerzas de la profundidad de la psique en combate, en conflicto, y hay un desenlace en donde una de ellas gana esa batalla. Afortunadamente es el aspecto positivo. En este caso es el aspecto masculino. No siempre va a ser así, podría haber pasado al revés. Soñar, por ejemplo, con un Cronos, con un padre devorador de sus hijos, que es el dios Cronos en la mitología griega, y soñar con un arquetipo femenino que viene y lo pone en su lugar, digamos. El proceso que se está dando allí en el psiquismo profundo, a nivel arquetípico, es una armonización de dos fuerzas, un ordenamiento de ciertos elementos. Bien, decíamos que los arquetipos pertenecen al inconsciente colectivo, no al inconsciente personal, donde están las experiencias de vida de cada uno, de cada persona,
sino a una especie de reservorio de las experiencias de toda la humanidad, de todos los tiempos. Pero también habría una especie de reservorio de memoria de toda la Tierra, incluyendo seres no humanos y todas sus experiencias, de todo tipo de forma de vida. Además de esto, también habría un reservorio de memoria de toda la galaxia, de todo el universo y de todo lo que existe, de las experiencias de todos los seres, de todo tiempo y lugar en el universo. Relacionado con esto, entonces se plantea la posibilidad de memorias de otras vidas, de vidas anteriores, por ejemplo. Las experiencias, las memorias de estas experiencias no se guardarían solo en el cerebro, sino que se guardarían en estos registros akáshicos, en estos reservorios de memoria, que guardan todo tipo de experiencias. Por lo cual también sería posible entonces en algunos sueños acceder a estas memorias y tener algún recuerdo de vidas pasadas. También es posible, según la física cuántica, de vidas paralelas o incluso de vidas futuras, porque el tiempo es un misterio todavía, y aunque en vigilia tenemos la certeza de que el tiempo corre linealmente de pasado a futuro, en otras experiencias vitales eso queda sin efecto. Experiencias, por supuesto, visionarias, experiencias poco frecuentes, pero experiencias reales al fin, en donde el tiempo puede desdoblarse, puede ir al revés, del futuro al presente. Es decir, podemos experimentar algo antes de que ocurra, por ejemplo en un sueño premonitorio, y así una variedad de experiencias un poco extrañas, pero que ocurren al fin. Y en relación a todas estas cuestiones, habíamos hablado en relación a las categorías de sueños, de los sueños con posibles contenidos de otras vidas. Se han realizado diversas investigaciones sobre la reencarnación, lo que daría lugar a que podamos tener memoria de otras vidas. En general, estas investigaciones se han realizado a través de hipnosis, en donde se accede a estos recuerdos. Sabemos que mediante hipnosis se puede acceder a recuerdos muy tempranos y muy escondidos en la memoria, por ejemplo, recuerdos de traumas. También así, entonces, es posible que a través de hipnosis se pueda acceder a estos recuerdos de otras vidas. También sabemos que la hipnosis y los sueños tienen muchísimas cosas en común. A través de los sueños también se accede a memorias de traumas y a otras memorias de experiencias que han quedado fuera del alcance de los recuerdos habituales. Pero incluso mucho más interesante resultan las investigaciones de un científico que estudió en niños sus memorias de otras vidas. Es un científico de la Universidad de Virginia. Estudió numerosos casos de niños entre 2 y 4 años. Estos niños relataban sus vidas anteriores, detalles, nombres, lugares, situaciones de todo tipo. El científico tomó nota y poco a poco fue buscando registros históricos, en registros civiles, por ejemplo, cualquier tipo de información que haya quedado guardada, que se pueda relacionar con estas supuestas, en principio, supuestas vidas anteriores. Y lo interesante es que fue confirmando nombres, relaciones, por ejemplo, de matrimonio, que el niño o la niña decía haber sido esposa, esposo de, y encontraba estas relaciones. Y aún más interesante, en el caso en que, por ejemplo, las familias de los niños aún vivían.
En algunos casos, incluso los niños fueron llevados a estas familias y se encontraron con sorpresas como que sabían cuestiones como de secretos de familia, como cosas que ninguna otra persona fuera de la familia podía saber y cuestiones similares. Este científico, Ian Stevenson, escribe 2 libros donde recopila los 20 casos más concretos de posible evidencia de reencarnación. Entonces, cuando nosotros soñamos, nuestro yo de vigilia queda a un lado y entramos en experiencias del alma, que pueden ser experiencias subjetivas de esta vida, pero también vemos que pueden ser experiencias de todo tipo, porque en realidad cuando accedemos a nuestro aspecto onírico de la vida, estamos accediendo a estos registros akáshicos que guardan toda la información, todos los recuerdos de experiencias de todo el universo y de todos los tiempos. Y como el tiempo no es lineal, así como lo percibimos en vigilia, también es posible tener memorias del futuro, que serían, por ejemplo, los sueños premonitorios. Sin olvidarnos que además de ir a recuperar memorias, sea del pasado o del futuro, también podemos tener experiencia de contacto de alma a alma, de cuerpo energético a cuerpo energético, con otros seres, con otras personas, en este plano que algunos llaman plano astral o que también le podemos denominar plano energético, plano onírico. El plano onírico, entonces, nuestras experiencias en los sueños, se revela como una realidad diferente a la de vigilia, pero realidad al fin, que es digna de explorarse, que es, podríamos decir, nuestro espacio interior, desde el cual podemos acceder a cualquier rincón del universo y tener todo tipo de experiencias. Me parece muy interesante investigar qué experiencias podemos tener y qué podemos traer a la vigilia de estas experiencias a través de estas incursiones que hacemos en nuestros sueños, en esta realidad tan vasta que es ese más allá de la vigilia. Me parece muy interesante investigar qué sucede más allá de la vigilia, porque tiene total influencia en nuestra vida de vigilia, porque somos un solo ser entero, una totalidad. No solo somos seres de vigilia, tampoco, por supuesto, solo somos seres oníricos, sino que hay un diálogo entre un lado y el otro, un diálogo entre el sol y la luna, y un diálogo que quizás conviene hacer consciente, por lo menos hasta cierto punto. Y como diría Jung, entonces, los sueños nos devuelven a la totalidad del ser que somos, nos reintegran, nos completan.